Pasamos al siguiente expositor con Sistema de Información para la Atención Primaria de Salud, el señor Sebastián García Saizo, director de Evidencia e Inteligencia para la Acción de la Salud del OPSI. Se tiene que conectar, creo. Sebastián, con nuestras excusas por el delay que estamos teniendo en el programa, pero adelante, por favor. No, muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto, mi agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina, a nuestro moderador y al doctor Chirinos por la invitación y por permitir que la OPS esté presente en este seminario y compartir con ustedes algunos de los puntos que creemos son fundamentales en la construcción de los sistemas de salud resilientes y con enfoque particular a la atención primaria de la salud. Nada más, me gustaría si me pueden confirmar que están viendo mi presentación. La vemos sin problema. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, el, el tema digamos, central a lo que hemos escuchado antes. Mencionaron algunos aspectos sobre la información que se recaba de los sistemas, sobre cómo esta información es después utilizada, escuchábamos en la plática anterior, para tomar decisiones fundamentales en este fortalecimiento de los sistemas de salud. Y donde si no tenemos la información necesaria con la calidad requerida, entonces es como navegar un barco a la deriva sin información precisa sobre el estado que guarda y la necesidad de fortalecimiento. Así, en la atención primaria de la salud, no es algo nuevo. Desde Alma Ata, hace 47 años, y por supuesto en su renovación en el 2018, en la declaración de Astana, se refuerza este concepto de la necesidad de entender el rol que juegan los sistemas de información, y hoy, en el momento en que vivimos, también la necesidad de esta transformación digital del sector salud como una piedra clave para el fortalecimiento del sistema de salud. La construcción entonces de estos sistemas nacionales de salud resilientes que estén basados en la atención primaria a la salud, como es el objetivo y como marca además este seminario, requiere una mejora fundamental en los sistemas de información de la salud. El uso además de tecnologías digitales nos va a permitir complementar este fortalecimiento. Hablamos, por ejemplo, de telemedicina y ahora la incorporación de inteligencia artificial, de información geoespacial, que permita realmente hacer un abordaje mucho más completo y utilizando además las herramientas que tenemos hoy en día disponibles en nuestros sistemas de salud. Necesitamos construir sobre el progreso que ya se ha alcanzado, y aquí es muy claro. La región de las Américas desde 2019 optó por un plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud, un plan 2019-2023 que nos permitió conocer el estado de los sistemas de información dentro del entorno salud, y también nos permitió durante la pandemia por COVID-19 también entender la necesidad de acelerar eh, la disponibilidad de datos en tiempo real, el tener herramientas digitales seguras para no solo conocer el estado y hacer proyecciones, sino también responder en forma integral y mucho más decisiva a algunos de estos retos. En este enfoque pospandémico, ahora se necesita entender la persistencia de los desafíos en la calidad de los datos, es decir, no cualquier dato cumple con los requisitos necesarios para fortalecer la toma de decisiones, entender el rol de la seguridad en los datos y la importancia de la conectividad dentro de los sistemas de salud, y también la vinculación de los datos disponibles con factores sociales para poder entonces sí abordar las desigualdades. Y esto lo enfocamos, por ejemplo, en sistemas de información tan básicos como son las estadísticas vitales y el registro civil, que nos permite conocer en dónde viven los individuos, en dónde están, su existencia como tal dentro de un entorno territorial, y con esto también entender necesidades de salud que se pueden plantear. En estas prioridades hacia el 2024-2030, en esta renovación del plan del fortalecimiento de los sistemas de información, entonces se hace hincapié en mejorar la gestión de los datos, su utilización para la toma de decisiones basadas en evidencia y la utilización de herramientas digitales hoy en día asequibles, accesibles, como áreas claves. También la vinculación a estándares. No reinventar la rueda en términos de datos, en términos de sistema de información, sino aplicar estos estándares que ya existen.
avanzar muchísimo en el marco de gobernanza de los sistemas de información, leyes de salud que incorporen este papel y esta relevancia dentro de los sistemas, avanzar en habilidades digitales, tanto como alfabetización digital en el sector salud como en población que pueda beneficiarse de esta transformación, y también las competencias digitales que se requieren para el personal de salud, algo que ya se mencionaba también en los bloques anteriores. Y algunas prioridades dentro de programas en donde sin información es muy difícil realmente conducir estas prioridades: vacunación o sistemas de inmunizaciones, vigilancia de enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, y por supuesto atención primaria como un elemento que articula muchas de estas prioridades y donde los sistemas de información requieren un fortalecimiento inmediato y prioritario. Ahora, esto parte también de una alineación regional muy importante en donde todos los países se han comprometido en avanzar hacia esta transformación digital, hacia este fortalecimiento de los sistemas de información. Dos reuniones claves que se han tenido en la región, en donde han participado todos los países. Una en Panamá, en donde se sentaron las bases sobre estas prioridades en transformación digital, y posteriormente en Brasil, dentro de la Red Latinoamericana del Caribe para los Sistemas de Información, RELAXIS, en donde ya se trazan estas rutas prioritarias hacia el 2030 en materia de sistemas de información. Y parte también de la alianza que se establece para el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, que el doctor Jarbas Barbosa ya también hablaba un poco anteriormente, en donde se plantea esta carretera panamericana para la salud digital en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo también, como parte de atender algunos de los aceleradores que tenemos disponibles para fortalecer y generar la resiliencia necesaria en los sistemas. También esto parte de mandatos disponibles en el entorno regional, esta hoja de ruta de transformación digital, en donde se marcan 8 prioridades, desde conectividad, es decir, cómo priorizar la conectividad en el sector salud como un elemento estructural básico, hasta la generación, por supuesto, también de bienes públicos digitales que se puedan compartir, el acceso a inteligencia artificial como una prioridad, la ciberseguridad, hasta el octavo que nos lleva hacia el pensar en una arquitectura de la salud pública renovada. Es decir, no pensar en digitalizar aspectos desarrollados ya hace muchísimo tiempo dentro de los procesos de los sistemas de salud, sino pensar en aquello que hoy podemos realizar con la tecnología disponible y los marcos y entornos de los sistemas de salud que hoy contamos en los países. En la evaluación que se hace de los sistemas de información en la región de las Américas, vemos que tenemos un área de oportunidad muy importante, con casi 43% de los países en este nivel 1 de madurez en sus sistemas de información. Implica un nivel en donde la mayoría de los sistemas siguen estando en papel, análogos, con una necesidad urgente de digitalización e infraestructura básica para mantener y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de información. Un 35% se encuentran en un nivel 2, en donde ya tienen algunas prácticas mejoradas, pero persisten retos, en cuanto a normas, el marco regulatorio y el contar con indicadores de calidad suficiente para toma de decisiones. Un 18% en nivel 3, en donde los sistemas ya se encuentran más estandarizados, con una mejor calidad de los datos para toma de decisiones y enfocado justamente a abonar en un entorno multisectorial, ya no solo enfocado a los datos que genera salud, sino esta vinculación con todos los sectores que puedan tener influencia sobre salud. Y finalmente un nivel 4, el 4% de los países en donde ya hay integración tanto de estándares nacionales desarrollados como globales, y la aplicación de buenas prácticas y compartir estas buenas prácticas. Ningún país en la región de las Américas ha alcanzado el nivel más alto, que es el nivel número 5 de madurez en materia de sistemas de información, en donde ya se alcanza un nivel digital, de madurez digital, de incorporación de tecnología digital e innovación continua asociado a los sistemas. Esto entonces nos da pie a las acciones priorizadas hacia el 2030 en materia de fortalecimiento de sistemas de información.
enfocados a mejorar la gestión y la gobernanza de los sistemas, a fortalecer la gestión de datos y las tecnologías de la información, con esta priorización en la atención primaria de la salud, en estos entornos en donde viven las personas y se atienden la mayor parte de las necesidades de salud en las poblaciones, a fortalecer la gestión de la información y el conocimiento que se genera en torno a esta información, y también a fomentar la innovación y la salud digital como parte de esta aceleración requerida en la transformación de los sistemas de salud. El monitoreo que se establece es, por supuesto, en referencia a los indicadores que se han establecido para que los países participen de la iniciativa y puedan conocer también su avance en este fortalecimiento paulatino. La aplicación de herramientas específicas en áreas como telemedicina o recopilación de datos críticos en salud, o digamos, la disponibilidad de infraestructura de conectividad dentro de los sistemas de salud, que nos permite evaluar también con la aplicación recurrente el estado que guardan los sistemas. Comunidades de práctica dentro de esta red latinoamericana del Caribe de sistemas de información, que permite también conocer las realidades, su priorización desde el financiamiento o barreras que se puedan observar en este avance, y también, por supuesto, también el enfoque hacia reportar a los órganos de gobierno de la OPS, que nos permite entonces rendir cuentas también en los entornos regionales. ¿Qué encontramos en los países de la región de las Américas? Y esto es algo que se comparte, digamos, prácticamente todos los entornos tenemos esto, que es una falta de interoperabilidad muy, muy importante. Todos los que hemos estado en los entornos locales en donde se da la atención primaria a la salud, nos hemos encontrado con sistemas de información que no hablan entre sí. Por ejemplo, los sistemas de inmunizaciones que no necesariamente interactúan con los sistemas de vigilancia epidemiológica o con los sistemas de cada uno de los programas verticales que se hayan trazado en cualquier contexto nacional. A veces encontramos esta falta de interoperabilidad en un grado en el que el personal de salud tiene que reportar en plataformas digitales distintas o en plataformas analógicas, en papeles distintos, para el reporte de una sola persona que atiende en el contexto de los servicios de salud. O incluso, ¿no?, en donde tienen que utilizar equipo de cómputo que ha sido implementado exclusivamente para un programa, por ejemplo, inmunizaciones, pero que no pueden utilizar para el reporte de algunas otras prioridades. Todo esto lleva a una ineficiencia muy importante de los sistemas de información, por supuesto, a una falta de oportunidad en el uso de los recursos disponibles y atraso, digamos, en este fortalecimiento requerido. Entonces, esta prioridad en este entorno, en donde la carga además al personal de salud ya es significativa, nos lleva a establecer el fortalecimiento de los sistemas de información como un área que no podemos postergar, que tenemos que trabajar, así como fortalecemos la disponibilidad de recurso humano, de recurso financiero, también estas áreas de información que nos permitan también conocer el estado que guarda no solo la salud y la prestación de servicios, sino su desempeño en forma prospectiva para la toma de decisiones. ¿Qué se incluye también actualmente? Ahora, la posibilidad de hacer análisis mucho más profundos sobre situación de salud o sobre el uso de recursos, utilizando modelos basados en inteligencia artificial, o la vinculación a información geoespacial, que hoy nos permite hacer una planeación territorial mucho más profunda, mucho más detallada para, por ejemplo, la priorización en la microplaneación en inmunizaciones, donde todavía los sistemas de información habituales no nos permiten conocer con detalle la población susceptible a vacunación versus la disponibilidad de vacunas y su aplicación en contexto de aplicación en tiempo real. Es decir, hoy en día tenemos las herramientas, hoy en día tenemos la capacidad de hacerlo, y implica esto, por supuesto, un enfoque a priorizar el sistema de información y el uso de los datos generados dentro de los sistemas de información para generar este fortalecimiento de las instituciones, de los programas de salud y del sistema en su contexto. El plan que se elabora desde el entorno regional, desde la OPS para los países, implica un avance en los sistemas de salud a través de esta transformación digital, un gran acelerador
dentro del marco de tanto de prestación de servicios, por ejemplo, con telesalud, cerrando brechas en el acceso o continuidad en la atención, disminuyendo la disrupción que puede darse, por ejemplo, como lo vimos por la pandemia COVID-19, por la disrupción en oferta y demanda de servicios de salud, pero también en conocer mejor a nuestras poblaciones, en cómo viven, los retos que enfrentan y generar datos mucho más precisos sobre salud y los efectos o los resultados de la atención a la salud. Priorizar la equidad y la inclusión a la salud es uno de los grandes retos que también se pretenden atender con este fortalecimiento de los sistemas de información, así como un fortalecimiento del liderazgo y la gobernanza, tanto en el contexto del sistema de salud en su conjunto, como en particular de la atención primaria de la salud, mejorando con esto la resiliencia del sistema en su totalidad y buscando la alineación con los objetivos de salud global, que ya se han comentado en muchos de los datos que se han vertido el día de hoy en diferentes pláticas, en donde requerimos mejorar los datos que se generan desde los entornos locales y, por supuesto, los entornos nacionales. Algunas de las herramientas que están disponibles para hacer este fortalecimiento y conducir esta priorización de los sistemas de información y el uso de la información para generar evidencia y toma de decisiones en salud. Y algunos de los portales regionales también que se ponen a disposición para conocer con detalle información sobre los países de las Américas en materia de salud. Con esto yo termino. Una disculpa por el par de minutos que me excedí y agradezco nuevamente la oportunidad de participar en este seminario. Muchas gracias. Agradecemos nosotros, Sebastián, muy amable, y no vamos a cobrar extra por los 2 minutos. Continuamos entonces con el programa y ahora tenemos al doctor Yalber Revilla Stamp y Organización de los Servicios de Salud para la APS. Muy buenas tardes todos, con todos ustedes. Un agradecimiento al doctor González de la Academia por la invitación y, como bien dijo el doctor que está conduciendo en la moderación, un agradecimiento póstumo al doctor Carbone. Estaba pensando qué poder decirle a la academia, qué poder decirle a tanta mente brillante y con tanto tiempo en la gestión aquí sobre la organización de los servicios de salud para la atención primaria de salud. Y entonces, la siguiente. Un poco quise recordar lo que Starfield en algún momento definió como atención primaria, ¿no? Como pilar básicamente de los servicios. Es un recordatorio de que en la mañana ya conversaron, ya se expusieron según el programa. Y tiene relación con lo que creo que es importantísimo y todavía falta por hacer aquí en el país. Cuando yo terminé la universidad, me gradué, yo pensaba poner mi clínica, ser especialista en cirugía cardiovascular, y llegué al establecimiento de salud y me atrapó la atención primaria de salud. Y entonces cuando yo entré en ese momento, salía de lo que se llamaba en ese momento las Sonaris, no sé si se acuerdan, Sonaris, así se llamaban, ¿sí? Luego eran las UBAS, con B, la B grande, las unidades básicas de atención de salud, porque salíamos del área hospitalaria, ¿no? En la que el hospital era el que conducía todo un ámbito territorial. Y luego, en los años 2020, aprox, 2004, por ahí, aparece la primera norma de redes, ¿se acuerdan? ¿No? Y creo que fue impulsada en ese entonces en la gestión del doctor Carbone como viceministro y luego ministro. Y aparece el modelo de atención integral de salud, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, tengo un poquito de experiencia sobre el tema de organización de redes. Entonces, bueno, más, cuando estuve a cargo de la Dirección de Salud de las Personas, en lo que se llamaba antes la DISA Lima Este, conformamos las redes con una visión territorial, relacionadas con la autoridad local de salud, porque en ese contexto de la digamos, delegación de funciones y luego las responsabilidades que tiene cada ámbito territorial respecto a su población, lo organizamos así. Llegó el 2018, se desaparecieron esa conformación de redes y se crea una nueva, que son las redes integrales de salud. Aparece el 2018
la ley 3885 de redes integradas. El 2020, 2 años después, se emite el reglamento de redes integradas. No he visto que haya habido una evaluación de la implementación de ese reglamento, y hoy, con pocos meses más o menos, ya tenemos un nuevo reglamento con 50 artículos más, pero la verdad es que no sabemos cómo va avanzando. Entonces, en ese momento, por ejemplo, también me hablaban de la accesibilidad a los servicios de salud, y entonces, cuando entro al CERUM, pues teníamos un ámbito territorial nosotros para hacer seguimiento a la población y veíamos todos los problemas de salud. Integralidad, también me dijeron que era integralidad en ese momento y que teníamos que abordar todas las necesidades de la gente. Entonces, en las actividades que hacíamos en estas UAS o NAIS, era justamente dedicarnos a la población en el ámbito territorial. Había en ese momento poca coordinación, realmente no había tanta comunicación como hoy. Tenemos celulares, tenemos internet, tenemos de todo, pero el sistema todavía no arranca como quisiéramos. Y yo atendí mi primer parto ahí para ver longitudinalidad. Tuve la oportunidad de ver a esa niña de mi primer parto que atendí en el establecimiento de salud. 15, 20 años después, estaba saludable, menos mal que la había atendido bien, no había tenido complicaciones, así que me sentí satisfecho, pero no la había podido ver porque ya yo estaba en otros establecimientos de salud. Siguiente lámina. Y entonces, disculpen la cantidad de letras que tengo ahí, pero estaba revisando una publicación del Banco Interamericano sobre redes integradas del año 2020 y veía allí que todavía tenemos desafíos en Perú que son semejantes en América Latina para que funcione las redes integradas, esta integralidad que tanto hablamos, que tanto mencionamos, pero que no lo sentimos en el día a día. Y entonces, la brecha de acceso y calidad sigue. Todavía tenemos brechas. Las brechas organizacionales y económicas, ya lo refirió muy bien Midori hace un momento, cómo está en el tema de financiamiento. A pesar de que tenemos una mejora en la asignación presupuestal, todavía tenemos una mala calidad de gasto. Entonces, la curva que mostró Midori en su PPT es sustantiva. Hoy tenemos más de 30.000 millones de soles de presupuesto para lo que es gasto corriente, y una brecha chiquitita, un presupuesto marginal de creo que 10, 17, estaba conversando con Moisés ahí, que estábamos de compañero de asiento, a la que todo el mundo le presta sustantiva atención. Se pelean por el presupuesto del CIS, pero y los 30.000 millones de soles que están circulando en el sistema, no hay una buena, digamos, revisión ni gestión del gasto de ese presupuesto. Entonces, todavía estamos con problemas. Barreras en la implementación del modelo de gestión, ya les referí qué ha pasado con los decretos supremos. Hay todavía una rigidez en la estructura, ¿no?, que nos ata. Quisiéramos que, por ejemplo, el Ministerio de Economía haga un esfuerzo para que la asignación de presupuesto en atención básica o salud colectiva, como se llama también en el presupuesto, tenga una asignación que vaya orientada hacia resultados, ¿no? Todavía creo que el Ministerio de Economía con el Ministerio de Salud han intentado hacer algo bueno a través de las estrategias sanitarias y luego programas presupuestales, pero la verdad es que en vez de mejorar, creo que los ha atado tanto que, por ejemplo, si yo quisiera hacer uso de un recurso económico para movilizarme, ahora que hay dengue en Lima Metropolitana, pero que no se está diciendo nada al respecto, para que puedan hacer seguimiento a los pacientes, para que puedan hacer control vectorial, y entonces tengo que hacer un artificio para utilizar el presupuesto de, por ejemplo, del programa de control de tuberculosis y pasarlo a dengue, a metaxémicas, diciendo que he cumplido, te juro que he cumplido con la ejecución del presupuesto, en esta meta he cumplido mis metas, así que voy a sacar este presupuesto para acá. Pero sin embargo, en tuberculosis seguimos teniendo problemas. Esas brechas administrativas nos atan
Barreras de financiamiento, barreras tecnológicas, miren, interoperabilidad. Es una palabra que está circulando muchos años en el sector salud para el uso de tecnologías. Cuando estuve en el Ministerio de Salud propuse que la historia clínica de salud, con convenio con el salud, sea utilizada en todo el sector. Tuvimos una experiencia en Piura, que pedí al viceministro entonces, Oscar, si me hacen recordar su apellido, Cosavalente. Le pedí a Oscar que vaya a Piura. Oscar, por favor, fíjate cómo está funcionando el primer convenio de intercambio prestacional con el uso de historia clínica de salud en el sector de responsabilidad del gobierno regional. Regresó de Piura y me dijo, está funcionando, Helber. Está funcionando. Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad, es algo que también nos está dando y que no tenemos un avance. Siguiente lámina. Estoy siendo crítico realmente, si ustedes se dan cuenta, porque hay muchos foros. Hace poco estuve en un foro de la AmCham y estuvimos hablando sobre este tema. Hay interés porque las cosas marchen, porque se vuelva operativo aquello que nosotros queremos, que se llama atención integral de salud, pero que todavía no funciona. Entonces, una de las cosas que revisaba en esta literatura del Banco Interamericano es que las redes integradas tienen que ser el vehículo para que la atención primaria de salud florezca, se ejecute y que las personas, los ciudadanos, lo sientan, ¿no? Y entonces para eso pues tenemos que tener coordinación de servicios, ¿no?, en los cuales se asegure la continuidad de la atención de las personas. Hoy todavía recurrimos al chat de los amigos para la continuidad de la atención. Miren, yo tengo un problema en salud, fui a mi centro asistencial, me han hecho la referencia para oftalmología en el mes de noviembre del año pasado. Estamos ahora, fines de abril, no pasa nada. He tenido que ir al INO para hacerme la atención. Entonces, el sistema de coordinación de servicios, sea en A o sea en B, no funciona. Entonces, ese es otro problema y ese rol que tiene que cumplir las redes integradas de salud. Si no, ¿por qué le llamamos integradas? ¿Porque nos parece bonita la palabra? No, porque tiene que haber coordinación, tiene que haber interacción, comunicación, ¿no?, entre los actores del sistema. El otro rol que tienen las redes integradas son la accesibilidad y la equidad, ¿no?, porque nos van a permitir reducir las brechas. En este convenio que hubo en Piura, fue increíble cómo las personas que vivían en la zona más alejada de Piura ya no bajaban al establecimiento de salud, sino en el establecimiento de salud materno-infantil del ámbito de la sierra, se atendían ahí, registraban sus atenciones, se vacunaban, ¿no?, y si requerían una referencia, simplemente agarraban la ambulancia, lo llevaban al establecimiento hospitalario y ahí era atendida, porque ya venía desde el sistema de atención primaria del establecimiento de salud cercano a su domicilio. Accesibilidad, eso tiene que funcionar, porque si no funciona, entra en descrédito en las redes. Tiene que mantenerse y reforzarse el enfoque preventivo y comunitario, ¿no?, a través de la promoción de la salud. La siguiente. Y entonces, cuando hago una revisión de esta literatura, veo que Brasil, Argentina, Colombia y México tienen unos buenos avances, hacen una buena referencia del avance de atención que tienen en su organización. Funcionan con diferentes nombres, pero funcionan semejante a como nosotros también tenemos organizadas las redes aquí en el país. Entonces, la diferencia organizativa no es el problema quizá ahí, sino la siguiente lámina, y creo que la siguiente, y con esta lámina vamos a acabar, es que la prestación. Miren, les he hablado de cómo he conocido lo que se llaman las UVAs, las SONARIS, los ámbitos hospitalarios, ¿no? Luego las redes en el 2004, 5, 6 para adelante, el modelo que no funcionó. Entonces, la organización sí se ha hecho,
estructural. ¿Pero qué no funciona? Lo funcional. Esto que queremos que el modelo y la atención primaria está centrada en la persona, familia y comunidad, se articule de manera horizontal en la prestación, la demanda con la oferta. Y aquí, por ejemplo, el PEAS, que está actualizado, debería predominar, digamos, en la prestación de estos servicios en las IPRES de 12, 24 horas y algunos servicios de apoyo médico centralizados, ¿no? Y es aquí donde el 80-85% de la población debería atenderse. Ya, no sé quién mencionaba hace un rato que la mayoría de las atenciones hoy están en los hospitales. ¿Por qué? Porque los servicios de 12 y 24 horas no tienen diagnóstico, apoyo al diagnóstico de calidad. No funcionan. Y ese es el problema. Entonces, fortalecemos la atención ambulatoria y domiciliaria. Además, hacemos procedimientos ambulatorios que hoy hacen algunos hospitales, pero que se pueden hacer aquí. Hay establecimientos privados que lo hacen. Además de eso, la atención de parto institucionalizado y las cirugías de día en estos establecimientos. De esta manera, las personas, nosotros, los usuarios de los servicios, vamos a sentir que la red funciona, que tenemos acceso a servicios de salud y que se resuelven nuestros problemas. Y en todo este contexto, las vías integradas, las vías de cuidados integrales de salud para la continuidad de las prestaciones, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la cartera de servicios, sus procesos de referencia y contrarreferencia. Desde la comunidad, desde la persona, la familia y comunidad, hasta el establecimiento de salud de atención altamente especializado, como los institutos, y de regreso hacia su domicilio. Yo, en algún momento, creo que les he comentado, si me han escuchado, de que debería desaparecer la pirámide de categoría de establecimientos de salud, ¿no? Porque al final la categoría de piramidal no es otra cosa que el mando militar. Tengo mis grados aquí, y entonces si yo estoy en el nivel 3 y tú estás en el nivel 1, mira, tu diagnóstico está mal, todo está pésimo, desde que no funciona, regrésalo. Y eso hace daño al servicio, hace daño a la credibilidad. El otro día, yo estoy ahora trabajando en la parte hospitalaria ya. He vuelto a la realidad. Estoy haciendo atención de consulta externa y estoy viendo cómo funciona el sistema. Entonces, tenemos el modelo de cuidado integral de salud aprobado en el año 2020. Pero en el hospital, cuando hago la conversación con los colegas o con las enfermeras y las otras, el modelo de cuidado integral por curso de vida, no nos han enseñado. ¿Sabes que está articulado con el PEAS? No lo sabemos. Entonces, se dan cuenta, tenemos que trabajar fuertemente en los servicios de salud. ¿Para qué? Para que conozcan que el plan esencial de aseguramiento tiene cuidados esenciales primarios, complementarios, y que estos complementarios tienen planes complementarios que los cubren, y que la población tiene en este momento, digamos, una posibilidad de cobertura financiera para que resuelva su problema de salud que lo aqueja. Entonces, estimados colegas, amigos, creo que debemos enfocar nuestro qué hacer en dos aspectos que decía Miguel en su momento. Y creo que le agregaría un tercero. Y justamente está en la operatividad, en la prestación del servicio. Si no hacemos algo más, un paso más allá en la prestación del servicio, la organización que tengamos muy bonita en el papel de que el establecimiento de salud lo envía acá, funciona de esta manera, no va a funcionar el sistema, va a llegar al descrédito. No sé si me dé el tiempo para que dentro de 10 años o 15 años me invite nuevamente a la academia y le diga que cuando yo estaba acá en el 2024 hablaba sobre las redes integradas y volveré a hablar de las UBAs y las zonales y seguiré siendo lo mismo. Entonces, creo que hay un reto para todos aquí en la academia, también desde la gestión de los servicios de salud, y creo que de manera conjunta podemos avanzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Revilla. Y pasamos a la exposición del último ponente,
el doctor Moisés Ernesto Rosas Febres sobre asignación presupuestal para la atención primaria de salud. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos, estimados colegas, distinguidos ponentes que me han antecedido. Esta presentación correspondía al doctor, les hago ya su saludo, el doctor Luis Quiroz Avilés, jefe del CIS. No ha podido asistir por razones de agenda, pero me he encargado que comparte con ustedes algunas de sus ideas y mencionaré algunas propias. Antes que me olvide, quiero contarles que hace 20 años más o menos, el MEF hizo una evaluación y se dio cuenta que una parte significativa del presupuesto se iba a los hospitales y dijo, esto no puede ser. Así que dio la disposición, ¿sabe qué? Nosotros vamos a financiar mayoritariamente en el CIS, yo estaba en esos años, era funcionario de planta del CIS, vamos a financiar solo atenciones en primer nivel y no vamos a enviar dinero arriba. Muy bien, en 6 meses el dinero estaba nuevamente en los hospitales, porque si bien es cierto, nosotros pagamos prestaciones, todo el personal refirió a los pacientes a los hospitales. O sea, lo que trato de decir es que las prohibiciones en organización de servicios no funcionan. No se puede sacar una norma que diga, ¿sabe qué? No voy a atender hospitales, no voy a hacer hospitales. No. Los servicios de salud se organizan en torno a dónde está el dinero, se organizan en torno a dónde está el financiamiento. Tenemos la organización que corresponde al cómo estamos financiando salud. Y ahí suscribo plenamente lo que dice, bueno, tengo que señalar la advertencia que ha hecho el doctor Doy, suscribo plenamente, energizante lo que ha dicho, también señalar lo que ha dicho Midori con gran propiedad en varios extremos. El tema es cómo pagamos, cómo estamos pagando a personas y a instituciones. Decimos que un sistema es integral, ¿integral en qué? Porque mencionamos académicamente promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. No, lo vamos a ver, les voy a mostrar unos datos. No es por eso que es integral. Integral es porque se le permite a los prestadores en conjunto tomar decisiones individuales sobre el cuidado y la asignación de recursos a un paciente que va a ser diferente del otro. Y por tanto las reglas que señalaba el doctor Revilla, las reglas estáticas mediante PPR no funcionan porque son como si todos tuviéramos el mismo corte, la misma enfermedad, lo mismo de todo, y eso no funciona y eso es lo que está establecido en la literatura. La siguiente, por favor. Pero antes, regresemos. También pensaba, esta ponencia se ha titulado Asignación Presupuestal para las APS, y yo hubiera cambiado el título, si me permiten, y hubiera puesto asignación presupuestal del 10% del presupuesto para las APS, porque el CIS solo financia en promedio 10%. Pero ¿dónde está el poder del CIS? Es que el CIS es como un puntero láser. Cuando el CIS dice y acepta una atención en ese extremo del país, como solamente pone 10%, automáticamente el sistema tiene que poner el 90% para integrar el presupuesto en esa atención. Todo lo que el CIS no financia termina financiado allí en ese extremo donde pusimos la puntería. Quiere decir que el CIS en realidad mueve una cantidad superior al 10%, 100% no es propio, pero lo mueve igual porque justamente esa es la fortaleza del poder de compra. Y si no lo hace, esa sería otra discusión. La siguiente, por favor. Pero aquí me parece que hay una cosa que hay que aclarar adelante. Cuando hablamos de atención primaria parece que estuviéramos hablando de lo mismo y no es lo mismo. No para todos, no para todas las personas, no para todos los países. El concepto de APS ha cambiado de Alma Ata hasta Astana. Y si uno revisa, y los invito, porque hemos hecho la prueba, entren a Grok, entren a ChatGPT, entren a Gemini, entren a todos los motores que quieran y digan qué es la atención primaria de salud para diferentes... Es lo mismo y van a responderle esto, que depende, que la definición de APS depende del nivel de desarrollo de cada sistema. Cuanto más desarrollado, APS integra más especialistas. Porque ahora, después de Astana y hasta ahora, lo que pasa es que hay mayor coordinación de enfermedades crónicas de multimorbilidad, no solo infecciosas. La atención integrada requiere
coordinación con especialistas. Los geriatras son especialistas, los otorrinos son especialistas, los internistas son especialistas. Esto tiene que bajar al primer nivel para que el presupuesto no termine arriba. Los especialistas tienen que bajar. Lo único que no puede bajar son aquellos equipos que no se pueden mover, uno no los puede cargar, pero todos los equipos que se pueden cargar tienen que ir abajo, porque los pacientes siguen, los especialistas siguen la atención integrada. La atención integrada implica especialistas dependiendo del desarrollo de cada paciente, y no es lo mismo, porque tenemos diferentes sistemas. Y también en Perú, la APS significa lo mismo aquí en Lima que en Tumbes, que en Cajamarca, que en Puno. Obviamente no, así que necesitamos un sistema flexible. Y además, por supuesto, podemos hablar de modelos de atención centrada en el paciente, financiamiento basado en valor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Alguien resume esto con esta expresión: el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Los trabajadores se organizan en torno a qué les rinde más e invierten menos tiempo. Así que las cosas tienen que simplificarse para que la gente vea atractivo hacer atención primaria. Simplificarse no significa hacer malas cosas. Y aquí hay un gran malentendido que vamos a explicar. La siguiente, por favor. Bueno, mayor énfasis. Ustedes lo conocen. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y aquí viene un gran malentendido que me gustaría aclarar. Una cosa es la fuente de financiamiento, que es de dónde vienen los productos, y era el título de la presentación, ¿no? Asignación presupuestal. Versus mecanismos de pago que Midori ha señalado propiamente, con gran propiedad, que es cómo se paga el personal en instituciones, porque la atención primaria que estamos diciendo depende de los mecanismos de pago, no de la asignación presupuestal. Y lo ha demostrado palmariamente Herbert cuando dice, ¿saben qué dinero hay? Hagan la suma, había una mayor asignación presupuestal. Hemos mejorado. Entonces, como el tema es medio complicado, antes que pasen los 10 minutos, voy a permitirme resumir la presentación en las siguientes líneas. Ahora, adelante. Venimos diciendo que hemos avanzado en la implementación de atención primaria. Hemos implementado las redes integradas, hemos sacado diferente normativa, hay ROF, hay reglamentos, hay modelo de cuidado integral, sigue habiendo presupuesto porque se prestan las atenciones. Luego, si ya hay avances, la pregunta clave es la siguiente: ¿no deberíamos estar viendo que la aguja de la atención primaria se está moviendo ya? ¿O creemos acaso que tenemos que tener todas las piezas ya armadas? ¿Cuáles piezas? ¿Quién nos ha contado? ¿No deberíamos estar viendo ya que la hoja se está moviendo? ¿Cuál es el indicador que nos dice eso? Tendríamos que conciliar, que concertar. ¿Qué indicador sensible, rápido, nos dice que efectivamente está pasando eso? Tenemos una propuesta, por cierto. Pero si no hay ese indicador, para no entrar en esa discusión, entonces vayamos a la intuición. ¿Percibimos que está mejorando la APS? ¿Los servicios están más integrados? ¿Hay esa percepción? ¿Alguien la tiene? ¿Está mejorando las cosas, la atención de salud? Creo que no. Luego, ¿qué es lo que está pasando? Es cómo estamos pagando, mecanismo de pago. Y ahí les voy a mostrar algunas cosas. La siguiente, por favor. Porque no es lo mismo pagar prestaciones que pagar APS. Cuando se habla de modelo de cuidado integral, el MCI, ahí que tenemos un conjunto de prestaciones individuales. En la parte preventivo-promocional, por lo menos la parte promocional que nos corresponde como sector, en la parte recuperativa, rehabilitación, etcétera, hay un conjunto de prestaciones. ¿Cómo hacemos? ¿Las pagamos en bloque? No, las pagamos individualmente, así que una por una, independientemente que la que le antecede, la de adelante, la de atrás, haya sido bien hecha, les pagamos todos por separado, por prestación. A pesar que tenemos un modelo ya montado de atención primaria, con financiamiento que se excede. Y entonces, ¿cómo esperamos que hayan resultados de atención primaria si estamos pagando individualmente? Ningún sistema de atención primaria va a funcionar mientras paguemos individualmente prestación por prestación, como si no interesara a uno qué hizo el otro. Justamente los países que se han rascado la cabeza y han dicho, disculpen el término coloquial, y han dicho, bueno, ¿y esto cómo funciona? Ok, y justamente otros países lo que han dicho es, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a pagar ya no por prestación, te voy a pagar porque coordines. ¿Cuánto cuesta tu coordinación del paciente? Tú me lo coordinas y me lo mueves.
y me lo regresas, y lo envías, y lo traes, y lo llamas, pero te voy a pagar tanto porque coordines. Coordinación, pago por coordinación, pago por calidad. ¿No es cierto? Pago por centrar la atención en el paciente. No se paga por prestaciones. La decisión de cómo asigna dinámicamente para cada caso es local, es del prestador porque recibe una suma de dinero. Y no es cápita como se ha hecho en el país, por cierto. Cápita aquí ya hay toda una historia, si les puedo contar. Entonces, lo que tiene que hacerse para pagar atención primaria, como hacen otros países donde sí funciona, es pagar a un grupo, una suma, a un grupo de pacientes por un grupo de prestaciones que incluyan primer y segundo nivel y que además les pague porque coordinen, sean eficaces, costo efectivo, le den todo lo que necesita el paciente y corresponda, pues, más o menos a lo que requiere cada quien de estos 4 componentes. Pero no es que pago eso. Pago porque coordinen, como lo dijo muy bien. Y esa es la evolución en la literatura. Si uno revisa la literatura, así se define: pago coordinado, pago por calidad, no pago por productividad. Tenemos los hospitales llenos de pacientes. ¿Alguien ha sentido que ha mejorado la atención? El doctor cuenta su propia historia. No, porque están tratando más bien de generar facturación para el CIS. Cuanto más pacientes, no importa que los atienda, pero más pacientes pisan mi establecimiento, más recibe el CIS. No importa si los atendí bien, si coordiné, si la niña estuvo 15 años antes atrás, como dijo el doctor. No, yo recibo mi boletaje 1 por 1. Entonces, el mecanismo de pago es sustancial, central para que funcione la APS. Sin eso, no funciona. Y esa es la historia comprobada en la literatura. Por cierto, hay que decir también una cosa. Las experiencias de reforma, si ustedes revisan las experiencias de reforma, y yo me he dado el trabajo de revisar durante varios años, la verdad. Si ustedes revisan la experiencia de reforma internacional, las experiencias que han demorado 20 años son las que no han obtenido resultados. Porque en la literatura, las experiencias de reforma que han tenido resultados, les ha tomado solamente 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque los resultados los ves en cada ejercicio presupuestal, en cada año. En un ejercicio presupuestal tú sabes si la hoja se movió y sabes si puedes seguir el siguiente año en la misma dirección, y si no, vas cambiando. Eso lo ves ejercicio presupuestal por ejercicio presupuestal. No necesitas 20 años para saber si tu reforma funciona. Tienes que hacer los cambios, y lo que ha pasado es que hemos tratado de organizar todo, pero no estamos pagando de manera integrada. Y la integralidad es lo que estamos mencionando. La siguiente, por favor. Vamos a hacer esto muy rápido. Miren, aquí por ejemplo tenemos esta tabla. Esto es lo que estamos pagando. Denme 2 minutitos, por favor. Miren, esto es lo que estamos pagando actualmente de establecimiento de primer nivel. Aquí segundo nivel, que también pagamos. 32 soles más o menos por persona, es lo que nos cuesta. Multipliquen por 10, más o menos son los 320, 350, que es el 100% de prestación, porque recuerden que así realmente financia 10%. Así que esto es 10% de lo que cuesta. Si multiplican por 10, tienen 320, 350, que es lo que se ha dicho en esta sala. Y entonces la mayoría en realidad va a la atención primaria. Esto es todo lo que va a los establecimientos año a año. Va la mayoría. Pero no tiene resultados. No hay impacto, no hay APS, no hay integralidad, porque pagamos individualmente, 1 por 1. Entonces está todo, pero no está el pago. La siguiente, por favor. Y aquí nos hemos dado el trabajo de desagregar lo que es el indicador de concentración. Si quieren intensidad de uso, cuántas atenciones hace o le hacemos en promedio a las personas por año. Pero lo hemos separado, miren. Recuperativas a nivel nacional, 2.5 por persona, 2,5, 3 si quieren. Pero preventivas, también. Rehabilitación 4.3 por año. O sea, en otras palabras, se hace tantas preventivas, ¿no es cierto? Tantas preventivas como recuperativas. Este simple indicador, si dividen uno sobre el otro, les va a decir si la aguja se está moviendo en la dirección apropiada. Aquí nos hemos rascado la cabeza. Miren, en estas regiones no hay servicio de rehabilitación. O sea, desde ya no hay atención integral porque falta un componente. Y uno puede darse cuenta que en realidad el indicador se mueve de 2 a 3 en recuperativas, y las preventivas varían más o menos por ahí. O sea, no se está impactando en APS, a pesar que hay reglamentos, hay financiamiento, hay aumento de presupuesto. O sea, ¿por qué? Porque no se paga integralmente. La siguiente, por favor. Solo para decir que nosotros también financiamos alimentación, o sea, también servicios
sociales, no solamente atención de salud, ¿no? La siguiente, por favor. Traslados también, la siguiente. Y aquí viene una cosa importante. Esta es la historia más o menos del sistema de mecanismo de pago. Ahí hay mucho que hacer. Esa es una charla de 2 horas, súper interesante, que algún día sería bueno plantearla, porque ese es el eje. El financiamiento es el eje del APS. Si no pagas en red, si no pagas, obtienes lo que pagas. Y estamos pagando desintegralidad, estamos obteniendo desintegralidad. Solo para terminar muy rápidamente, fíjense, el pago por servicio lo hemos hecho toda una vida, desintegra la atención. Pago per cápita nunca fue pago per cápita en Perú. A pesar de que decimos que hemos pagado cápita, en realidad hemos confundido lo que es una asignación presupuestal por persona con el modelo de gestión de capitación que lo hace el prestador, no el financiador. Quien hace capitación es el prestador. A él le pagamos una suma y él tenía que mover el dinero balanceando la coordinación de los pacientes. Nunca ocurrió por varias razones, y ahora menos desde la ruptura de adscripción. Desde la ruptura de adscripción en la pandemia, ese fue el último clavo en el cajón, en el ataúd de capitación, porque ya hemos intentado, no podemos revertir ese hecho, porque la población se resiste, porque la población ahora puede ir a cualquier lugar a atenderse a nivel nacional. Entonces, si tratamos de decir, no, solamente te vas a quedar en tu red, no funciona. Así que con eso, capitación, más los defectos que ya tenía, que se pueden describir, no va a funcionar. Ya eso es un tema terminal. Pero también el presupuesto global, la siguiente. Hay un pago basado en episodio. En Perú hicimos en el 2006 una experiencia, Heber estuvo allí, muy exitosa de pago en red. No la publicamos. Esa experiencia fue la base de lo que después en el 2018 se hizo, porque en el 2018 se firmaron acuerdos de pago en redes a nivel nacional. Por primera vez, todo pago en red, todo el país firmó, fueron convenios del CIS. Lamentablemente cambió la gestión, y la gestión que vino desarticuló todo esto que era APS, y que era la primera vez que íbamos a pagar ya a nivel nacional en redes. Y los otros son mecanismos, pasemos por favor, y estoy terminando. Al final, para decirles que después de habernos preguntado muchas cosas, estamos impulsando desde el CIS una nueva ley de financiamiento, porque por las razones que les he dicho, las que se plantean no van a funcionar, y van a tomar otros 20 años hasta que sepamos realmente si va a funcionar. Que tenemos que poner pago en red, pero también tiene que tener un sistema de costos de referencia nacional. No sé si costos, de repente es asignación presupuestal. Tenemos además que dejar de pagar costos variables, costos fijos, eso debe ser mala palabra. Tenemos que pagar todo menos algunas partidas específicas señaladas por ley, y tiene que haber incentivos por calidad, por coordinación, eficacia, costo efectividad, no por productividad. Es una lógica completamente diferente de ver el sistema de salud. No les quito más tiempo, les agradezco mucho por su atención, creo que ya es un poco tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Voy a hacer rápidamente un recuento de lo que creo, a mi juicio, han sido las principales conclusiones de la sesión que hemos tenido ahora al último. Respecto a la doctora Dejavich, la necesidad del cierre de brecha en el gasto per cápita en el origen del aseguramiento, creo que es uno de los puntos neurálgicos que nos ha querido mostrar, y el reordenamiento de la protección financiera por la cobertura poblacional, utilizando criterios que sean lo suficientemente amplios como para ser precisos, casualmente, población y geografía. Sí, me gustaría pensar que dentro de la asignación que se hace, o la visión que se hace de la asignación de recursos para patología catastrófica, se consideran las enfermedades cardiovasculares y oncología como las primeras causas. Después, creo que es innegable la necesidad de la visión integral de la mirada salud y la mirada de los sectores relacionados. Si no se relacionan ambos campos, definitivamente, tomando como referencia ambiente, educación, etcétera, no vamos a tener resultados de ninguna naturaleza en términos positivos. El señor García creo que nos ha dado una fuerte sustentación de que se necesita un alineamiento regional
y ha dado muestras de qué tan avanzados o qué tan retrasados estamos en la estrategia de los sistemas de TI para toda la región en salud. Con el doctor Revilla hay dificultades comprobadas en la ejecución de los programas sobre la integración de servicios y las referencias y contrarreferencias, que son el núcleo en el cual ha mostrado ejemplos sobre los cuales iniciativas que han sido bien fundamentadas no han llegado a tener una ejecución práctica, y casualmente por el entorno que no acompaña ni ha sido, digamos, consensuado la aplicación del programa frente al resto del sistema que lo debe sustentar. Y finalmente, el doctor Rosas nos ha llevado a la escuelita otra vez, y creo que ahí es donde radica el mayor aporte. Sin la precisión en definiciones, no vamos a poder mantener una conversación continua. Si tenemos diferentes conceptos de APS, de fuentes de financiamiento, de mecanismos de pago, etcétera, 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 va a ser siempre un diálogo de sordos. Y por último, me ha parecido sumamente interesante, ¿no?, el pagar por prestaciones individuales respecto de lo que la concepción moderna de la gestión en salud implica, que es el pago por indicadores, desde los cuales la coordinación, el gestionar el paciente individual es una forma, pero es en general indicadores de seguridad en primer lugar, indicadores de calidad en segundo lugar, y en tercer lugar, recién los indicadores de rendimiento o producción. No digo que sea menos importante, pero si tenemos a calidad y seguridad como en la primera fase, probablemente consigamos resultados mucho más efectivos que los que tenemos hasta este momento. Doctor Chirinos, le devuelvo la conducción del evento. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafael.